historias de fantasía. He creado esta historia y vamos a ver a dónde nos lleva. Había tenido unos meses diferentes a los que hubiese vivido antes. Estaban pasando muchas cosas en mi vida, pero no parecía sentirlas reales. Ya conocía mis conductas autodestructivas y me decía, algún día van a cambiar, algún día desaparecerán, ya veremos. Por ahora voy a salir de este día, un día a la vez. Entonces salí a caminar por la ciudad, pero no tardé en querer regresar a mi casa. El ruido fuerte de la ciudad no paraba, como el de mi cabeza. Mi mandíbula estaba muy tensa. Allí había una fuerza inexplicable. Esa fuerza llegaba hasta mi cuello y nuca. El dolor que traía todo ese esfuerzo irradiaba hasta mi cabeza, desde mi cuello hacia arriba. Y los hombros también se encogían, como protegiendo algo. Así como pude, regresé a mi casa y subiendo los peldaños de las escaleras, noté que la respiración era corta, que duraba tan poco que apenas podía notar si era una exhalación o una inhalación. El pecho pesaba y mover una pierna y luego la otra era difícil. Solo caminar era una tarea enorme y agotadora. Entonces llegué, tiré mi maleta en el sofá y me acosté en la cama, de lado, solo presionando la pantalla de mi celular con mi dedo índice para mirar imágenes de las personas desconocidas, de la vida de las personas que tuviesen experiencias que tal vez yo encontrase más interesantes que mi propia vida. O a veces ni siquiera eso, solo miraba la pantalla porque sí, por estar ahí, adormecido, existiendo, hibernando. Sabía que quería conectar con otras personas, pero al mismo tiempo me aburrían las personas. Tenía tantos intereses como yo pudiese imaginar. De cada cosa tenía una curiosidad, pero al mismo tiempo no me sentía conectado a ningún tema en profundidad. O al menos no como antes, como solía ser, que quería comerme el mundo. Pero esa época ya se ha vuelto como un recuerdo vago, un recuerdo muy antiguo de mi identidad. Esta ambivalencia también se veía en mi cuerpo. La ambivalencia de querer comerme el mundo y estar inmóvil, esa. También se veía en el cuerpo porque había una fuerza entre
mis dientes, o sea, en toda mi mandíbula, especialmente en la parte de atrás. Que conecta con mis oídos, mi nariz y al mismo tiempo la debilidad en mis piernas. La poca y mucha energía que tenía en ese momento parecía ir y venir en ciertas partes de mi cuerpo. Como que faltaba una conversación entre ellas, entre esas partes. Estaban como divorciadas. De hecho, no me sentía un solo ser, sino retazos pegados entre sí, partes que partes unidas por músculos, pero finalmente desconectadas, sí, indiferentes unas de las otras. Entonces pensé ahí acostado en la cama que solo me quedaba asumir que era el ser más contradictorio, desdichado y fracasado. Sí, o al menos el que yo podría tener referencia. No estaba dispuesto a socializar hablando de nada, ni tratando de conquistar mujeres. Me parecía algo aburrido tener que convencer a alguien de algo que ni yo mismo creía. Pero ahí venía la contradicción. Tampoco estaba dispuesto a renunciar a la diversión de compartir mis ideas. Por un lado decía no quiero socializar, pero por otro lado tenía unas ganas enormes de expresar, de escuchar nuevas ideas, de nutrirme de nuevos pensamientos, de esa fascinación. Recuerdo que era muy estimulante esas imágenes, esos escenarios. Entonces me desconocía. ¿Quién soy? ¿Por qué me pasa esto? Duré horas en la cama. Sentía que tenía todo el tiempo del mundo para pensar y para tocar lugares en mi interior profundamente, así fueran perturbadores, pero honestamente interesantes. En realidad nunca había dejado de ser curioso con estos temas densos, introspectivos, y eso me llenaba un poquito de vida en medio de la inmovilidad. Esta pregunta era lo único que ahora me podría llegar a generar ganas de algo, de explorar mi curiosidad. El saber qué era todo esto, hacia dónde me llevaría esta incertidumbre curiosa. ¿Qué sería de mí y de mis sensaciones en un par de años o en 5 minutos? ¿Me llevaría a la marea o estaría a la altura de la circunstancia, sosteniéndome? Esta fue la manera en que en ese momento me salió ese pensamiento, ahí acostado. Estar a la altura de la circunstancia, lo que sea que eso significara. En ese instante era algo así como hacer algo con eso que me estuviera pasando, que de verdad valiese la pena.
hacer de ello algo que valiese la pena. No me quedaba en realidad mucha energía para muchas cosas, así que tomé un libro estirando mi mano. Llegué al estante, tomé un libro y empecé a leer automáticamente. Y me llamó la atención un fragmento que despertó en mí una sensación curiosa. Era la biografía de un hombre llamado Peter Levine. Y justo esa página revelaba cómo aprendió a ver más allá de la visión ordinaria. Y guardé ese fragmento para recordarlo, para conmemorar un momento de luz. Así que lo quiero leer ahora. Fragmento del libro. Aquí viene. En una pequeña estantería había un libro delgado con el sucinto título Las pozas de marea de la costa central de California. Tan solo con la primera frase yo quedé interesado porque era el mismo escenario que estaba viviendo yo. Enfrente de mí una estantería y un libro delgado. O no tan delgado. Continúo leyendo el fragmento. Sus páginas mostraban criaturas que vivían en los pozos. Con este librito en la mano me dirigí allá y me senté junto a un pozo de marea tallada en las rocas. Miré directamente al pozo, pero incluso forzando la vista no vi nada. Volví a mirar el libro, tal vez pensando que se aplicaba a otra latitud de California. Hasta ahora el texto indica que él estaba buscando en esos pozos o pozas, como dice la traducción, unas criaturas que vivían ahí, pero no las veía. Entonces, como no las veía, el autor volvió a mirar el libro y vamos ahí. Volví a mirar el libro, pensando que tal vez se aplicaba a otra latitud de California. Finalmente, casi desesperado, en lugar de mirar el pozo, miré hacia el horizonte. Sentí que mis ojos se relajaban en la unión del mar y el cielo. A medida que me abría a esta sensación, me volví más consciente de la periferia de mi visión. Y para mi sorpresa, sin intentarlo, comencé a ver pequeñas criaturas que se lanzaban de un lado al otro en el pozo. Poco a poco fui cultivando mi recién emergente visión suave, una percepción que me ha sido útil hasta el día de hoy. Cuando me di cuenta de lo que hacía mi cuerpo a medida que mi visión cambiaba, noté que me había relajado, especialmente los músculos de la nuca y el cráneo. Una vez más, me sentí profundamente agradecida con Charlotte Selber por haberme presentado la conciencia corporal. La lección que aprendí fue que ver sin esfuerzo, ver verdaderamente sin el estorbo de los filtros de la mente consciente,
es ver las cosas desnudas como realmente son. Al leer esto, algo se estremece y tengo que repetirlo, respirando, sintiendo el significado de sus palabras. Ver sin esfuerzo, sin el estorbo de los filtros de la mente consciente, es ver las cosas desnudas como realmente son. Y ahí encajó algo. Estaba acostado y dije mente consciente. Y de repente otro significado surgió en mí. Claro, estaba poniendo demasiada atención a juzgarme, a ser consciente de lo inútil que soy. Demasiado consciente tal vez. Y no tengo esa vista relajada para ver las cosas desnudas, sin esfuerzo. Quitar un poco de conciencia es quitar un poco de peso a ese lado, más bien poner conciencia a ese inconsciente o liberar eso en mí que actúa y ve y siente y dice y piensa. Entonces quise seguir leyendo para saber si era lo que estaba entendiendo. Después dice, percibí como el todo era mucho mayor que la suma de sus partes. Y era exactamente lo que estaba viviendo aquí acostado. Mi cuerpo era más que estas partes que les dije antes. Y tal cual dice el libro, observé una propiedad emergente del cuerpo viviente, la red sin tejedor. Entonces más tarde aprendería la habilidad de observación cruda. Observación cruda. Observación cruda. Eso es lo que necesito, eso es lo que quiero. Observación cruda. Hay tanto peso de juicios hacia mí, hacia el mundo, hacia lo que quiero y necesito o debería, me gustaría o no me gustaría, que pesa. Y dar con este fragmento me llegó profundo, me encajó piezas en mí. Ahora acostado en la cama se empiezan a unir piernas con tronco, brazos, cuello y cabeza, pecho y espalda. Este pedazo del libro, esta hoja, este párrafo en particular me ha atravesado. ¿Por qué no he visto estas cosas? ¿Qué me pasa? No soy así, de oír, de meterme en un hoyo. Me gusta indagar, así sea dentro del hoyo. Soy obstinado y testarudo. Me meto donde lo necesite y se me ocurra, pero el problema es que hasta el momento no me lo he permitido totalmente. No me he permitido meterme por los agujeros de conejo para verme a mí, al mundo alrededor, con esa visión relajada,
con esa observación cruda. Oh. Y ahora entiendo que antes no me lo había permitido porque tal vez duele de una manera que no me es tan familiar. Pero ahora algo en mí se despierta y me reta. Se enciende un deseo y todo mi cuerpo entra como en un calorcito. Un deseo determinado. El deseo de que cualquier miedo a sentir y a ver las cosas como son, relajadamente, crudamente, sean menores que mi capacidad de navegarlas. En otras palabras, que si lo quiero lo tengo. Y que los miedos sean menores a mi habilidad de atravesar la dificultad. Que si hay tormenta, bueno, vamos allá. Me voy bien equipada, ¿no? Haré lo que cueste por dirigirme a esa experiencia, pero siempre recordando que es sin esfuerzo, que vamos allá, pero no con la actitud de guerra, sino suave, suavizando. Una cosa es la determinación y consistencia y otra cosa sería la tensión y el desgaste que genera ella. No seré una guerrera de pelear, tal vez seré una guerrera de la relajación y la determinación mientras me relajo. Y así como el autor de esta historia que me queda a mí, yo me abro a dirigirme hacia ese norte. Y como el autor soy obstinada también, solo me queda iniciar el viaje, comenzarlo. Quiero comenzar el viaje y que sea uno que no tenga retorno.